el estudio sistemático de un libro es tal vez para muchos en algunos puntos un poco tedioso, porque no va a ser el estudio tradicional que están todos acostumbrados, que vamos a tener que ver cosas mucho más, si se puede decir, académicas cuando ustedes estudian biología sistemática, cuando le enseñan a estudiar los libros, se detienen en muchas cosas más técnicas que nos permiten enriquecer el estudio. Cuando uno estudia un libro, siempre lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué tipo de libro es. Hoy día vamos a estudiar una carta. Y yo en alguna oportunidad le he enseñado que las cartas se leen como cartas. Cuando Pablo envía esta carta a la iglesia de Roma, ellos no tomaron esta carta, leyeron un pedacito y la guardaron. Cuando ustedes eran más jóvenes y se mandaban cartas con la gente con la persona que aman o con la que hoy están casados o tal vez con otras pololas, ustedes mandaban cartas y esas cartas, si usted también le mandaban una, la recibía y no leía un pedacito y la guardaba, ¿cierto? Sino que leía la carta completa y la leía dos veces, tres veces, cuatro veces y terminaba creyendo lo que decía la carta y se enamoraba. Así eran las cartas, se las mandaban para que las leyeran de corrido, de una sola vez, porque así se lee una carta. Por lo tanto, cuando usted quiere estudiar un libro, es ideal que ustedes tengan la capacidad de disponer un tiempo para leerlo completo y entender el texto completo. Es difícil, por lo tanto, enfrentarnos a un libro que es una carta hacia alguien y detenernos, porque el contexto es uno en general. Cuando leemos una carta, hay varios puntos importantes a considerar. Tenemos que saber, para entender el contexto histórico de una carta, cuando hablamos del contexto histórico, estamos hablando precisamente de en qué época se escribió. Para poder entenderlo, tenemos que entonces estudiar la fecha en la que se escribió una carta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender por qué Pablo dijo esto. Estamos hablando de las cartas Paulinas. ¿Por qué utilizó este lenguaje? Por qué dijo esto en esta época? Considerar el contexto cultural de la ciudad en la cual se escribió, cosa que no voy a hacerlo hoy puntualmente porque se nos extendería la clase solamente a eso. Pero lo que vamos a hablar hoy día nos va a permitir introducirnos un poquitito en los por qué Pablo dijo esto, en qué momento lo dijo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender en qué fecha se escribió, tenemos que entender cuál era el propósito de Pablo al escribirlo, por qué lo escribió, qué sentido tenía que él mandara esta carta, por qué necesitó hacerlo. Tenemos que entender el tema de la carta, el tema en general. Es bastante complejo lograr resumir cartas tan importantes como las del apóstol Pablo a las iglesias, intentar resumir en una sola idea central el libro. Es difícil hacerlo, pero si leemos, si somos cautelosos al momento de leer, si somos cuidadosos al leer, podemos lograrlo, podemos entender la idea central por el cual el apóstol escribió. Tenemos a su vez que intentar hacer un bosquejo analítico de la carta. Y finalmente, una cosa súper importante que para mí es importante que entendamos hoy día es también la autoría del libro. ¿Por qué? Porque como nos enfrentamos hoy en día a muchas corrientes teológicas, siempre van a aparecer, aunque ustedes crean que no, y aunque el libro diga literalmente yo, Pablo, les escribo, siempre van a aparecer corrientes que postulan quien escribió una carta puntual, en este caso a quien más le pasa esto a Pablo, no es él. Nosotros decimos, Pablo lo escribió, ahí dice que es la carta de Pablo a los romanos, pero eso no es suficiente como para aseverar algo que teológicamente otras corrientes lo ponen en duda. Para mí es importante entonces que en base a lo que nosotros creemos, estudiemos también la autoría de una carta. La fecha en que se escribió esta carta a los romanos. Antes de dar una fecha como puntual exacta, hay que decir que esta carta tuvo que haberse escrito eh, desde Corinto, de la ciudad de Corinto, donde estaba Pablo, y en donde Pablo se estaba hospedando en ese momento en la casa de un personaje llamado Gallo. Eso está registrado en Romanos 16 verso 23. Desde ahí de Corinto, todos coinciden en que Pablo debió escribir esta carta a los romanos. Este personaje Gallo era miembro de la iglesia, ya él residía ahí en Corinto y había sido bautizado por el mismo Pablo, según lo dice ahí Primera de Corintios 1:14 por si lo quieren anotar. Y él ahí mismo plantea que Pablo bautizó a Gallo. Y las fechas de la composición de este libro oscilan por ahí,
nunca me van a escuchar a mí decir la fecha es esta, porque hay algunos que proponen una y otros proponen otra, pero las fechas que se proponen más o menos de el escrito de esta carta a los romanos están entre el año 57 y 58 después de Cristo. Poco después de la Pascua, en, en esta fecha Pablo se encontraba tal vez por ahí en Filipo, algunos días después de haber salido de Corinto. Tenemos el segundo punto, que es el propósito de esta carta. ¿Cuál es el propósito de Pablo al escribir esta carta a los romanos? Bueno, todas las cartas del apóstol Pablo tienen propósitos puntuales por el cual la escribe y la envía. Esta carta puntual de los romanos es súper complejo determinar solo un propósito por el cual él la escribe. Tiene muchos propósitos. Muchos eruditos, muchos estudiosos están de acuerdo en lo dificilísimo que es proponer un propósito puntual de la carta a los romanos, puesto que Pablo no expresa casi nada al respecto, ni al principio de la carta ni al final, como sí lo hacen otras cartas. Así que por esta dificultad se hace difícil que encontremos un propósito puntual, pero un resumen general, que es el que les voy a dar. La mayoría de las cosas que les voy a decir las propongo yo, de acuerdo a lo que estudié de algunos autores, y al menos lo que yo propongo como propósito de esta carta es que Pablo está presentando su deseo de anunciar el Evangelio en Roma y a su vez el querer involucrar a los creyentes en Roma en su programa misionero, porque él tenía un plan, un programa misionero, y él les estaba diciendo, tengo deseos de ir a Roma a presentar el Evangelio y a su vez que ustedes como creyentes me ayuden en este trabajo misionero. Él les presenta a los romanos la doctrina del Evangelio para que la entiendan, para que comprendan la doctrina del Evangelio, especialmente respecto a las doctrinas de la salvación. Por eso ustedes van a ver desde el capítulo 1 en adelante mucho estudio respecto o mucho texto respecto a la doctrina, al evangelio de la salvación. Desde el capítulo 1 hasta el 8 está plagado de lo que es el evangelio. Por lo tanto, para poder utilizar a los gentiles en Roma y a los judíos que estaban ahí, Pablo es que les presenta este deseo de viajar allá, a predicar el evangelio y utilizarlos a ellos como creyentes para que le ayudaran en la evangelización. Pero para que alguien te pueda ayudar en evangelizar, lo que necesitas es que entiendan qué es lo que van a hablar. Por eso es que entonces les empieza a enseñar o a presentarles la doctrina del evangelio, especialmente a las doctrinas que están relacionadas con la fe y con la gracia, la doctrina de la salvación por medio de la fe y de la gracia, ¿ya? Y a su vez, luego de hacer esto, él les manifiesta a los cristianos que su nueva vida en Cristo invitaba a vivir una vida ética consecuente con ella. Si ustedes van a entender este evangelio, lo van a escuchar y me van a ayudar a predicarlo, necesito que a su vez vivan una vida, les invito a vivir una vida ética consecuente con el evangelio que van a predicar. Ese es para mí, personalmente, el propósito puntual de toda esta carta del libro de Romanos. ¿Cuál sería ahora el tema de la carta? Si determinar el propósito de la carta es complejo, porque tiene muchos propósitos, entender el tema central de estos 16 capítulos de Romanos es el doble de difícil, porque el libro de Romanos tiene tantas ideas, está plagado de tantos temas centrales e importantes respecto que estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, tiene tantos temas puntuales que es súper complejo resumir la carta a los romanos imponiéndole un solo tema. Es como súper irresponsable decir, Romano habla de esto y enclaustrar al libro de Romanos en un solo tema. Quiero proponerles tres grandes temas centrales del libro de Romanos que sería bueno que lo anotaran. El primer tema central, para mí, es Dios en Cristo. El segundo sería la historia de la redención. Y el tercero, la justificación por la fe. Y de estos tres, si me tengo que quedar con uno central de Romanos, sería la justificación por la fe. Tenemos entonces que hacer un bosquejo respecto a Romanos, y yo propongo dos grandes divisiones en la carta. Desde Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 8, propongo que se habla sobre el Evangelio de Dios. Y segundo, desde Romanos capítulo 9 hasta el 16, capítulo final, nos habla del pueblo de Dios. El segundo grupo que propongo de grandes divisiones de esta carta sería del capítulo 1 hasta el 11, donde
Pablo hablaría de vida cristiana, pero de forma exhortada, como nos exhorta o nos enseña sobre vida cristiana. Una cosa es que yo te lo enseñe, y otra cosa es ahora la otra división que es del capítulo 12 al 16, donde Pablo habla de vida cristiana, pero ya de forma práctica. Si del capítulo 1 al 11 te estoy enseñando cómo debemos vivir, desde el capítulo 12 al 16 yo te entrego las herramientas prácticas para que tú puedas vivir esa vida. El primer capítulo de Romanos, que es el que vamos a estudiar hoy día, vamos a tratar de iniciarlo. Es este primer capítulo es una introducción general a la carta, como lo es todas las cartas de Pablo y como lo eran todas las cartas en la antigüedad. En este primer capítulo, Pablo inicia como se iniciaban todas las cartas en la antigüedad, y no estamos hablando solo de cartas bíblicas. Todas las cartas que se escribían en esta época se escribían así, con este formato, ¿ya? Con una introducción, un saludo, el cuerpo del mensaje, el propósito por qué estaban escribiendo esto, y finalmente terminaban con una salutación o un saludo final donde se aprovechaban de enviar saludos a los demás gente, etcétera. Así que este primer capítulo, uno, que lo vamos a llamar introducción a la carta a los romanos, podemos esquematizarlo de la siguiente manera. Capítulo 1, verso 1 al 17, lo vamos a llamar introducción. Vamos a decir que verso 1 al 7 del capítulo 1 vamos a tener el prefacio, que del capítulo 1, verso 8 al 15, vamos a tener la acción de gracias y propósito. Ahora plantea un poquitito el plan que tiene respecto a esta carta. Y luego del capítulo 1, verso 16 al 17, vamos a decir que vamos a tener el tema de la carta. Siempre es importante que cuando estudiemos sistemáticamente una carta, tenemos que usar todas las herramientas analíticas que estén a nuestro alcance, herramientas analíticas que también en teología se llaman herramientas hermenéuticas o reglas hermenéuticas, para estar plenamente seguros y convencidos de que lo que vamos a interpretar al momento de estudiar sea lo más cercano o lo correcto. Por eso es importante hacer todos estos preámbulos antes de introducirnos al estudio de un libro y de sus versos puntualmente. Por lo tanto, dado que existen muchas propuestas teológicas que proponen que Pablo no sería el autor de muchas de las cartas que nosotros le atribuimos, es que debemos buscar evidencia, tanto interna como externa, que nos entregue propuestas de por qué Pablo sí es el autor, o si en realidad nosotros creemos que es, o tal vez no lo es, ¿ya? Por eso tenemos que estudiarlo. ¿Por qué? Porque si Pablo no fuese autor de una de estas cartas, cambiaría mucho el sentido de algunos textos puntuales, ¿ya? Por eso es importante entender con evidencia de que sí, Pablo realmente es quien escribió esta carta. Para eso tenemos evidencia interna. La evidencia interna es la que nosotros buscamos dentro de nuestra misma Biblia. Ustedes van a la carta a los romanos y podemos encontrar textos que nos ayuden a entender, que apoyen la moción de que Pablo sí es el autor. Y a su vez, la evidencia externa puede ser libros contemporáneos al autor, literatura del primer siglo, que hable sobre Pablo, pueden ser libros de comentaristas bíblicos que han estudiado el tema y que propongan a Pablo como autor y den su respaldo. Así que si tenemos esas dos cosas, una evidencia interna en la misma Biblia que diga que Pablo lo escribió y a su vez algún autor importante externo que nos diga que Pablo también es el autor, tenemos un piso suficientemente sólido para defender nuestra postura. No decimos sí porque sí, decimos sí con argumentos. En la autoría vamos a ver en la evidencia interna, que vendría siendo la Biblia, dos textos, hasta tres textos que nos van a decir que Pablo es el autor de esta carta. Vamos al más sencillo, que es Romanos capítulo 1, verso 1. Dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Ya él, en este verso se está mencionando como el que escribe esta carta. Ahí dice después por qué le escribe. Verso 7 dice, les escribo a todos. Inicia diciendo Pablo, yo Pablo, el siervo de Jesucristo. El verso 7, les escribo a todos ustedes. Y también tenemos a alguien más que aparece por aquí en esta carta, propuesto como parte de la autoría. Y eso está en Romanos 16, verso 22. Yo, Tercio, que escribo esta carta, les saludo en el Señor.
Pregunta de rigor para todos los que están ahí en este estudio bíblico. ¿Quién escribió Romanos? ¿Pablo o Tercio? Antiguamente los escritores de cartas tan largas como estas se hacían de personajes puntuales que les ayudaban a escribir. Y esos personajes se llamaban amanuenses. Entonces, Pablo dictaba y un amanuense escribía. Entonces, por eso también aparece ahí un personaje llamado Tercio, porque sí escribió, pero lo que escribió era lo que Pablo le dictaba. Eso eran los amanuenses. Y tenemos otro texto en Romanos que nos va a servir para apoyar la moción de que Pablo le escribió a los gentiles en Roma. Eso está en Romanos capítulo 11, verso 13, que nos puede servir como ayuda, como apoyo más que todo, porque ya con estos dos textos sabemos que internamente al menos la carta es de Pablo. Entonces, Romanos 11, verso 13 dice, me dirijo ahora a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio. Eso dice Pablo. Pablo mismo se declara el apóstol de los gentiles, o el apóstol a los gentiles o de los gentiles, lo que nos daría un importante indicio entonces de su autoría en esta carta a la iglesia gentil en Roma. Así que también puede servir como una autoría interna entender eso. Y finalmente, si ya vimos una autoría, una evidencia interna, tenemos que ver alguna externa. Hay un estudioso, vamos a ver la evidencia externa, hay un estudioso de las cartas de Pablo puntualmente, porque hay algunos que se dedican a hacer autorías de libros teológicos que son académicos muy buenos, pero este puntualmente que les voy a mencionar, hace comentarios bíblicos respecto a las cartas casi puntualmente romanas. Yo le he visto muy poco de otras cartas, pero puntualmente del libro a los romanos y se llama Douglas Moo. Douglas Moo. Y Douglas Moo, en uno de sus libros llamado Comentario a los Romanos, en la página 25, escribe lo siguiente. La epístola a los romanos afirma haber sido escrita por Pablo, capítulo 1, verso 1 que leímos nosotros. Y nadie hasta la hora ha desafiado seriamente dicha reivindicación. Conforme a lo acostumbrado, en la antigüedad Pablo utilizó un amanuense para ponerla por escrito, al que se identifica como Tercio, que ya lo leímos en Romanos 16:22. Los autores antiguos daban a sus amanuenses diferentes grados de responsabilidad en la composición de sus obras que podían ir desde el registro palabra por palabra de lo que se les dictaba hasta el disfrute de una amplia libertad a la hora de transcribir las ideas del autor. Así funcionaban los amanuenses. Así que puede ser, puede ser que algunas ideas escritas en algunas cartas no sean absolutamente planteamientos de Pablo, sino que Pablo dictaba y tal vez su amanuense tenía alguna libertad a la hora de transcribir las ideas del autor. Siempre supervisado, por supuesto, por el autor, por Pablo. Eso eran los amanuenses para que les quede como más claro. Ahora, puntualmente en el libro de Romanos, Douglas Moo dice, el método de Pablo en Romanos se sitúa bastante más cerca del dictado que del extremo opuesto, que sería que el amanuense escribiera lo que él quisiera o le tuviera la libertad de transcribir lo que quisiera. El método de Pablo Romano se sitúa bastante más cerca del dictado, que Pablo hablaba y Tercio escribía. Su estilo es bastante parecido, ustedes revisen carta a los Gálatas, carta a los Corintios, el estilo de esas cartas con la de Romano es muy similar, por lo tanto, son tan similares que difícilmente alguien podría poner en duda que Pablo hubiese dictado y que Tercio hubiese escrito, o que aquí no, nadie podría decir que Tercio se arrancó por los tarros escribiendo lo que él quería, sino que Pablo dictaba, Tercio escribía. Y dice Douglas Moo, no tenemos ninguna evidencia que Tercio participara en la redacción de estas cartas, sino más bien al contrario, que era Pablo directamente quien la escribía. Por ahí hay una escritura, en Gálatas capítulo 6:11, donde Pablo dice que él escribía sus cartas y se lo dice a los Gálatas le dicen en Gálatas 6:11, miren que les escribo de mi puño y letra, ¿ya? Así es que eh, no podemos decir que Pablo nunca escribía, Pablo sí escribía sus cartas, pero a su vez eso nos enseña que él no permitía de alguna manera, según lo que creen muchos estudiosos, que finalmente alguien viniera y transcribiera lo que quisiera. Con todo este primer análisis, que es súper extenso, tedioso, pero importante,
no tan extenso en realidad, porque esto podría abarcar fácil 3 clases solamente de introducción a la carta a los romanos, pero quise hacerlo lo más resumido posible para no aburrirlos, porque sé que finalmente el estudio profundo de verso a verso nos entrega una riqueza grande y que es lo que esperamos cada vez que estudiamos. Vamos a poder entonces ahora recién introducirnos en el libro mismo y vamos a trabajar el prefacio, ¿cierto? El saludo inicial del capítulo 1, verso 1 al 7. ¿Qué dice el verso 1? Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Después les voy a tratar de enseñar un método súper simple, pero muy, muy entretenido y práctico para estudiar detenidamente un capítulo bíblico. Les voy a enseñar a separar en estructura un verso de la escritura para que a ustedes les sea más fácil estudiarlo. Se van a aprender a leer lentamente. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Ese es el verso 1, que creo que es el que vamos a alcanzar a estudiar. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, se estaba dirigiendo a una iglesia que él no la había visitado nunca. Eso es lo primero que tienen que saber. Pablo no les escribió conociéndolo. Pablo no cono Eso ya pone un piso súper importante de cómo Pablo escribió una carta, de por qué la escribió de esta manera. Porque él, de partida, no conocía personalmente a nadie en Roma, a la iglesia. Cuando él la escribe, no conocía esta iglesia, nunca había ido a Roma. Estaba escribiendo a una iglesia que estaba en la ciudad más grande del imperio más grande del mundo. Está escribiendo en una ciudad capital central, la ciudad más grande del imperio más grande del mundo, que era el imperio romano. Por eso es que entonces Pablo escogió las palabras, las ideas con el máximo cuidado posible. Fíjense cómo eh, el lugar donde escribe, a quiénes les escribe, dónde vivían, las costumbres, todo produce una suerte eh, de condicionamiento a Pablo de cómo debía escribir una carta. No llegaba y escribía porque sí. ¿Por qué escribe de esta forma? Lo hace porque le está escribiendo la carta dirigida a una de las ciudades más grandes del imperio más grande del mundo, que era Roma. Así es que, siguiendo con la costumbre de la época, el apóstol Pablo introduce esta epístola con su presentación personal primero. Yo, Pablo. Y lo utiliza en forma de, hay una palabra por ahí que es la palabra trimembre, que se utiliza para cuando usted menciona a 3 miembros o a 3 partes. Y Pablo lo hace de esta forma, con un trimembre que se presenta en 3 partes distintas, Pablo, en este inicio. Fíjense, dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, uno, llamado a ser apóstol, dos, y apartado para anunciar el Evangelio de Dios, un trimembre, 3 partes distintas de cómo se presenta. Da su nombre y luego dice, yo soy siervo, llamado a ser apóstol y apartado para anunciar el Evangelio. Y comienza por su nombre personal, Pablo, y esto es súper importante considerarlo porque lo utiliza habitualmente en lugar de su nombre original que era Saulo. Entonces todo esto Pablo está mostrando la maravillosa conversión que Dios hizo solamente con un encuentro en él, le cambió la vida absolutamente, no solo el que él cambie su nombre utilizado como Saulo, el perseguidor, ¿cierto?, de la iglesia. Ahora a Pablo no solamente le cambió el nombre, le cambió la vida, le transformó del cielo a la tierra. Este es otro hombre, no es el mismo que se conocía antes. De este modo, se acredita ante la iglesia que no lo conoce personalmente. Él tiene que decir quién es. Si Pablo manda una carta diciendo yo Saulo, la carta no la leen. Era el que estaba destruyendo a la iglesia prácticamente en un comienzo y ahora le está escribiendo. Entonces él utiliza el nombre nuevo que Dios le entregó con una nueva vida, que es Pablo. Y lo importante, que yo creo que va a ser lo que vamos a ver ahora, y vamos a dejar lo demás que tengo para el próximo miércoles. Lo importante que quiero que veamos que es el primero de los 3, de este trimestre que usa Pablo, ¿cierto? Separando su presentación en 3 partes puntuales. Lo primero que quiero que leamos es la primera expresión de Pablo luego de mencionar su nombre. Pablo dice, soy siervo de Cristo Jesús. Siervo de Cristo Jesús. Eso es lo primero que dice. Asimismo, Pablo se llama siervo. Siervo. La palabra original que se utiliza aquí para siervo es doulos, esta palabra griega, doulos de Jesucristo, diríamos entonces desde el original.
Y esta palabra tiene dos trasfondos de pensamiento. El primero es que este título dulos, Pablo le gustaba utilizar, se aplicaba de dos maneras distintas. El primero, el título que a Pablo más le gustaba utilizar para hablar acerca de Jesucristo era la palabra Señor. Siempre se refirió mucho a Cristo como su Señor, del griego Kyrios, con K y griega, Kyrios, Señor. Y en griego, esta palabra Kyrios, Kyrios, esta palabra Kyrios, designa a alguien que está en posesión indiscutible de una persona o cosa. Es el dueño absoluto. Quiere decir, esta palabra Kyrios en griego quiere decir el dueño, el propietario en el sentido más absoluto. No hay nadie más, aparte de él, que sea dueño de eso. Y lo contrario de señor, ¿cierto? Kyrios, lo contrario de señor es esta palabra que usa Pablo, dulos, esclavo. Es lo contrario. Uno es el dueño absoluto, el otro es el esclavo, el dulos. Y Pablo se consideraba a sí mismo como un esclavo de Jesucristo, esclavo de su Señor máximo. Cristo Jesús es mi gran Señor, dueño y propietario. Él estaba presentándose al decir esclavo de Jesucristo. Pablo estaba diciendo que el Señor es su dueño y Señor absoluto. Jesús le había amado y se había entregado por él, y por consiguiente Pablo estaba seguro de que ya no se pertenecía a sí mismo. Por eso él dice, ya no vivo yo, Cristo en mí, Él es mi dueño, mi Señor. Por lo tanto, él estaba seguro de que él ya no se pertenecía a sí mismo, sino exclusivamente a Jesús y para lo que Jesús quisiera enviarlo, mandarlo. Por otra parte, esclavo, dulos, esta palabra esclavo, también se ah, implica la absoluta obligación del amor, de hacer las cosas por el sentir que produce el amor. Así es que entonces, esta primera expresión, esclavo, la primera parte, tiene un sentido de cómo él se sujeta a Jesucristo como su Señor o su dueño absoluto. Pero a su vez tiene una segunda acepción esta palabra dulos o esclavo, y es que esclavo viene de otra vertiente, de otra raíz, ¿ya? De otra corriente también. Y en el Antiguo Testamento, el dulos es el término general que se utilizaba para designar a un gran hombre de Dios. Cuando en la antigüedad se hablaba de siervo o de esclavo del Señor o de Dios, se utilizaba este término dulos para designar a un gran hombre de Dios. Moisés, por ejemplo, era dulos del Señor, según Josué 1:2, donde Moisés es mencionado como siervo de Dios. Josué, por ejemplo, en Josué 24:29 se dice que Josué era dulos de Dios, siervo de Dios. Josué, fíjense del hombre que estamos hablando. No se utilizaba este término, dulos o siervo, en el Antiguo Testamento para mencionar a un esclavo como lo fueron los israelitas en Egipto, sino que cuando se utilizaba este término siervo, se utilizaba siempre en grandes hombres de Dios, por ejemplo Moisés, Josué. Ah, el más alto título utilizado en los profetas en el Antiguo Testamento era este, siervo, que los distinguía de los demás hombres. Ellos eran esclavos de Dios, los profetas. Por ahí tienen a libro de Amós, capítulo 3 verso 7, Jeremías 7:25, Amós 3:7, Jeremías 7:25, donde este título, esclavo de Dios en los profetas, era el título más alto al que ah, se podía mencionar a un profeta en la antigüedad. Así es que cuando Pablo se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo, se está colocando en la línea también de los profetas, de estos grandes hombres de Dios. La grandeza y la gloria de estos, de los profetas, de los siervos de Dios, de los esclavos de Dios, dependía del hecho de ser esclavo de Dios, y lo mismo sucedía con Pablo. Él sentía que el ser un esclavo, un siervo absoluto de Dios, de Cristo Jesús, era un lugar de grandeza y de gloria. No había otro lugar más alto que el ser un siervo de Cristo Jesús. Así es que el título esclavo de Jesucristo incluye al mismo tiempo la obligación de un gran amor profesado hacia Él y el honor de una gran misión.